Nuevo debate del padre Luis Toro y dice, pastor pentecostal viene a refutarme en mi propio pueblo. Oh my God, señores. Este pastor que está aquí va a refutar fue al pueblo del padre Toro a refutarlo. Fue a ganarle un debate. Vamos a ver qué sucedió aquí. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal del padre Luis Toro. Se lo dejaré en la descripción para que usted vaya y haga así, le dé like y se suscriba a su canal. Vamos a esto, señores. Dale play. Que sirven a Dios a través del servicio. Ok, mira, todas esas personas fueron a ver el debate. A los hermanos. Y para nosotros es un grato placer que usted esté aquí porque compartimos la palabra de Dios y le hablamos a ellos que hay otras iglesias distintas a las de nosotros, que tienen otras doctrinas, otra enseñanza. Ellos ven los videos, pero también ellos quisieran pues ver y compartir en vivo, ¿verdad? Este compartir para mí es eso, un compartir. La gente dice que yo peleo con ustedes, los hermanos separados. Y todavía no he peleado con ninguno. Ni traigo guantes para pelear ni nada. No peleo con nadie. Papá me decía que si peleaba me colgaba en la viga y me metía candela por debajo. Entonces por eso no peleo con nadie. Pero sí me gusta exponer con claridad las cosas. Y llamar al pan pan y al vino vino. Y me gusta con la palabra de Dios. Porque pues soy sacerdote y mi especialidad es la palabra de Dios. Entonces me gusta saborear la palabra de Dios y compartirla. Siempre con el respeto que Dios manda, ámense los unos a los otros, como yo lo sé, amado. Y espero que usted también tenga como norma eso. No hay ningún problema. Para poder compartir, no sé si podemos así, o usted ponemos unos árbitros, o usted no hay ningún problema. Pues no, yo no tengo ningún problema, pero bueno, sí me gustaría... Bueno, entonces ponemos, aunque sea un árbitro... No, o sea, sí me gustaría que tuviéramos tiempo para refutar y responder algunas preguntas. Sí, solamente que podríamos dejar... ¿Ponemos un árbitro o cree usted que...? Alguien que lleve el tiempo. Alguien que lleve el tiempo. ¿Quién se encargaría por ahí de trabajar con el tiempo? Ok, vamos a ir adelantándolo. Lo puse ahí por artes marciales. Ok. No se ría, no... Pero, entonces, no, digo... Ok, están organizando todo para el debate. Están buscando las personas que van a dar el tiempo y todo. Me gusta. Una cosa organizada, me gusta. Vamos a ver. Alex, la intención es esta. Vamos a ver la intención. Yo a ellos les he dicho que Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la iglesia católica. Ok. Eso se lo he dicho hasta los tuétanos. Pero hoy es la oportunidad de que usted le haga creer al mundo o le muestre o convenza al mundo de que eso es mentira. No diciendo la iglesia católica no es la de Cristo. No. Cuando que la iglesia suya es la de Cristo. ¿Me capta? Se lo vuelvo a explicar. Usted lo que tiene que decir, mire, mi iglesia, que es la Pentecostal Unida de Colombia, fue fundada por Jesucristo. Y aquí está la constancia, aquí están los capítulos, aquí están los versículos. Levante la mano que trajeron Biblia. Mire, la gente trajo Biblia, pastor. La gente trajo Biblia. Entonces la gente va a mirar la Biblia para ver si es verdad que Jesucristo fundó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Si usted agarra el tiempo suyo y comienza a hablar mal de la Iglesia Católica, la gente de una vez se da cuenta que usted no tiene argumentos, y como no tiene argumentos, lo que hace es ofender a la Iglesia Católica. Si usted no pone las citas de la iglesia pentecostal y usted comienza a hablar del cura Toro, en contra del cura Toro, pues la gente se da cuenta que por no tener argumentos, agarra y comienza a pelear con el cura Toro. Y yo por eso no me voy a poner bravo. A mí me pueden decir, ustedes siguen viendo los videos, pues darse cuenta que a mí me han dicho hasta de qué mal me voy a morir, pregúntenme si me importa. Pero lo que está en juego, ojo, para los que están en las redes sociales, los que están aquí presentes. La pregunta no es... otra, sino ¿por qué la Iglesia Pentecostal Unida es la de Jesucristo? ¿Dónde está el sustento? Después hablamos de la doctrina. No me venga a hablar de la doctrina porque la doctrina no se trata ahorita. Ojo, advierto, no quiero que me hable ahorita de la doctrina. Quiero que me hable de la iglesia. Después que hablemos de la iglesia, hablamos de la doctrina. Lo que el padre Toro quiere es que le muestre el fundamento de la iglesia de él. Y yo supongo que quiere que le muestre cuál es la iglesia verdadera, porque es su iglesia, la de este señor,
la de Pentecostal es la verdadera. Ok, vamos a ver. ¿Me expliqué? Lo vuelvo a decir, Alex, porque cuando yo he debatido con otros hermanos, ellos comienzan a hablar de la doctrina. Y yo no estoy preguntando la doctrina ahorita. En la segunda parte sí. Son dos partes. Ahorita va a ser de la iglesia. Ok. Si usted comienza, ojo, él va a comenzar a hablar que la doctrina esto, que es aquello, que es su tiempo. Pero ustedes de una vez tienen que captar de que está dándole vueltas y vueltas y no está hablando de la iglesia. No le vamos a decir nada, pero perdió su tiempo. Y todo el mundo se va a dar cuenta que no tiene ningún argumento para hablar de la iglesia. Entonces comienza a hablar de la doctrina esto, de la doctrina aquello, El tema no es la doctrina. ¿Estamos claros? Ok. Alex, estamos claros. El tema es la iglesia. Alex, que yo le he dicho a ellos que Jesucristo fundó la iglesia católica. Ajá. Y se lo voy a reafirmar con citas bíblicas. Luego usted va a decir que la iglesia suya es la de Jesucristo. Y va a mostrar los capítulos y versículos donde dice que la iglesia suya es la de Jesucristo. Ok, se entiende. El padre todo lo que quiere es que este pentecostal, pastor, supongo, que demuestre con la Biblia que su iglesia pentecostal es la de Cristo. Y él va a demostrar, el padre Toro, que la iglesia católica es la de Cristo. Me gusta porque así va claro, así tú demuestras o yo demuestro o viceversa. Me gusta. Una vaina organizada, como dice en mi país. Seguimos. Si usted me habla del bautismo, si usted me habla de la Trinidad, si usted me habla de las imágenes, si usted me habla de los santos, si usted me habla de María y no me habla de la iglesia, la gente de una vez se da cuenta que usted quedó desarmado, que usted no tiene argumentos, que usted solamente viene a debatir con el cura Toro, como dicen algunos, a lo mejor para que tener fama en internet, pero no vendrá para dar una respuesta exacta. Todos estamos claros. ¿Cuál es la pregunta? La iglesia. La iglesia. ¿Qué queremos mirar en la Biblia? Que la iglesia pentecostal unida la fundó Jesucristo. Ok. La segunda parte, Alex, va a ser de la doctrina. Y usted me va a decir, vamos a hablar sobre esto. Y sobre eso hablamos. Pero lo que ahorita vamos a comenzar es, ¿cuál es la iglesia? Porque sabiendo cuál es la iglesia de Jesucristo, pues yo le creo a esa iglesia. Pues, claro, si yo sé que la iglesia tal, fulana, es la de Jesucristo, ya yo suelto todo en banda y me voy para esa iglesia porque yo quiero estar en la iglesia de Jesús. Punto. Y en la pentecostal, pues aquí están las pruebas, es la de Jesucristo. Yo sigo en esa iglesia porque la de Jesucristo y hasta yo me voy para allá. Pero que haya pruebas. Ojo. El tiempo, usted me dice, ¿cuánto tiempo va a necesitar usted para hablar, Alex? Vamos a ver. La iglesia pentecostal unida de Colombia, fundada por Cristo con constancia bíblica. Punto. Ay. Van a ver que no lo puede hacer. Lo advierto de antemano, no soy brujo, pero ya los conozco. Va a dar vuelta y vuelta y vuelta y no lo va a hacer. Ok, el padre Toro está profetizando de que este pastor no va a hablar del tema que él le está pidiendo, que es la iglesia, que demuestre que su iglesia es la de Jesucristo, la verdadera, con capítulo y versículo. No lo va a hacer, vamos a ver si es verdad. ¿Yo puedo hablar o no? Sí, ya le voy a enviar el micrófono. Solamente que estoy alertándolo a ellos, porque es que yo toda la vida les he dicho a ellos que hay una iglesia que fundó Cristo y es la iglesia católica y tienen la oportunidad de ver si es verdad o mentira. ¿Cómo voy a perder yo esa oportunidad? Tengo que aprovecharla. ¿Usted ve cuánto tiempo necesita para exponer su iglesia? Hablar de la iglesia pentecostal unida y ese tiempo es en que vamos a dedicar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a mirar. Usted me dice que son 2 tiempos, ¿no? Sí. El primer tiempo es hablar de la iglesia. De la iglesia. El segundo tiempo hablar de la doctrina. Sí. ¿Y vamos a tener preguntas? Pues si hay tiempo, pasamos a preguntar. Y si no, terminamos allí. No, sí. Pero yo deseo hacer unas preguntas. Bueno. Con las preguntas que se demuestra si es verdad. No hay problema. Si hay tiempo, lo hacemos. Y si no hay tiempo, pues no lo hacemos. Pero lo importante es que nosotros queremos saber si la iglesia suya es la de Cristo para irnos con usted. Pero, ¿cuánto tiempo? Una pregunta. Disculpe, usted ha argumentado, yo también deseo argumentar. ¿Sí? Bueno, usted me pone unas condiciones a mí y me dice... Ok, ellos se están poniendo de acuerdo para el debate. El debate no ha comenzado, señores. Esto se va a poner bueno. Denle like. Dice que yo no puedo hablar de la iglesia y no hablar de la doctrina en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia cuando va a demostrar la iglesia? ¿Va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? ¿Cómo fue? Porque yo voy a hablar de la Biblia y voy a demostrar mi iglesia en la Biblia. ¿Usted va a hablar de la Biblia o no va a hablar de la Biblia? ¿O solamente yo soy el que no tengo que hablar de la Biblia? No. ¿De la Biblia con la Biblia? Yo no he dicho yo he dicho algo así.
Ay, profesor, ya estamos mal. Ya comenzamos mal. Porque usted ya está poniendo en sus labios cosas que yo no he dicho. Y ahí es donde yo como que me siento perdido. Yo ahí como que me siento, digo, ¿pero qué pasó? ¿Me volví loco o qué? No me entiendo. Yo no dije eso, pastor. Dale. Yo lo único que dije, lo repito, que usted ni nadie en el mundo me puede demostrar que su iglesia es la de Cristo. Y si usted tiene los capítulos y versículos, aproveche. Ay, bobo. Aproveche porque lo estamos buscando por las redes sociales y el mundo entero le va a dar cuenta. Y si usted no lo hace, pastor, yo sí lo voy a hacer, ese es el problema. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo usted le va a dedicar a su iglesia? O sea, siendo justos, pues el primer tiempo a 15 minutos cada uno. 15 minutos. Cada uno. Ajá, usted propone 15. Sí. ¿Y qué tal si llegamos a 25? ¿Y el segundo Sí. tiempo? Bueno, un segundo tiempo puede ser 25, puede ser 30, puede ser una hora, ¿no? O sea, yo quiero hacerle unas preguntas, que haya tiempo para las preguntas. Sí, pero Ok, el pastor está enfocado en las preguntas. A mí me gustan las preguntas también. arreglamos el tiempo no lo va a poner yo ni lo pone usted, entre los dos. ¿Qué tal si lo ponemos a 25? Hágale, no hay problema. ¿Sí? Dale. O en 20. No, 25, dejemos el 25. Profesor, 25. Cuando él comience, Ay, usted mire, discúlpeme, usted se presenta, yo soy, si es pastor, si es oveja, de tal iglesia, y voy a comprobar con la Biblia que esta es la iglesia de Cristo. Pam, 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 pam. ¿Qué es lo que va a comprobar? la iglesia. La iglesia. ¿De qué tiene que hablar? De la iglesia. Y si no lo hace, lo escuchamos, pero nos damos cuenta que no tiene argumento. Bueno, Tome, pastor. Cuando él comience. arrancó, señores, esto. Denle like, suscríbanse al canal. Se va a poner bueno esto. Vamos a ver si el pastor demuestra que esa es su iglesia. Vamos a ver. Primeramente a todos, ¿cómo están? El Señor Jesús les bendiga. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Alexander Cerrato. Soy de Colombia. Soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. Ok. Y hemos venido aquí a Venezuela a trabajar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. El sacerdote me ha puesto unas condiciones y me ha dicho que debo hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Ok. Pero me pone y me amarra y me dice, no puede hablar de doctrina, porque en el segundo tiempo vamos a hablar de doctrina. Bueno, entonces vamos a analizar las características de la iglesia. La Biblia me habla de unas características. Ok. ¿Sí? Primeramente en Efesios capítulo 2, la Biblia nos dice que la iglesia tiene unas características. Primero, dice que el Señor mismo constituyó a unos, Él mismo, Jesús constituyó a unos pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas. Ok. Y eso es lo que debe tener la iglesia. La iglesia nunca llamó a nadie en el Nuevo Testamento sacerdotes. Nunca. Primero. Ay. Segundo, Pablo dice, también ahí en la carta a los Efesios, dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Ay. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a empezar por allí. Entonces la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero ¿por qué los apóstoles predicaron acerca de Jesucristo? ¿O por qué la principal piedra del ángulo de la iglesia es Jesucristo? Y allí comenzamos a mirar cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, según la Escritura, era la iglesia de Jesucristo. No era una iglesia que creía en más de un ser divino. ¿Dónde está la prueba? En más de un ser divino. ¿Qué quiere decir? Que la Trinidad, ¿no creen en la Trinidad? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante. Recuerden que dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y ese fundamento es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la principal piedra, la roca. Y voy a mostrarlo por qué la roca. Porque los apóstoles creían que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, el cual es la roca. Pero esto está mal lo que está haciendo porque el católico también cree que Jesucristo es la roca. Y no entiendo aquí. Quisiera que nos fuéramos a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Miren lo que dice, por eso Jesucristo es el fundamento de apóstoles y profetas. Los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto, un Dios de varias personas divinas. Oh, no creen en la Trinidad. Y ahorita, según la historia, les voy a comentar
¿Cuándo nace eso? Según la historia y un edicto que sacaron para implementarlo. ¿Qué? Dice aquí. Lo que está diciendo este señor es que la Iglesia Católica fue que introdujo esa de que la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que está queriendo decir. Vamos a ver. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no se refiere que es simplemente una expresión, no se refiere que es simplemente algo que él se imaginó o algo que él quería que la iglesia supiese. No, recuerde que Pablo dice aquí en esta carta, también lo dice. Ustedes dicen que son lectores de la Biblia, pues bueno, Pablo dice en esta carta, en el capítulo 4, verso 6, dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo puedo presentar yo la iglesia verdadera? La iglesia verdadera la presento porque es la iglesia que está edificada en Jesucristo. ¿Pero por qué está edificada en Jesucristo? Porque Él es la roca. ¿Y por qué Jesucristo es la roca? Pues Pablo lo dice, que los judíos cuando atravesaron el mar, dice que todos fueron bautizados en esa roca que los seguía. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Pero por qué la roca es Cristo? O sea, que el católico no sabe que la roca es Cristo, pero el católico sabe que la roca es Cristo. Claro que sí. No entiendo este planteamiento. No porque entiendo. Es este que les voy a mostrar. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Se los voy a mostrar porque Él es la roca. Por eso los apóstoles nunca creyeron en un Dios compuesto. Nunca. Nunca lo dijeron. Nunca dijeron eso. No creen en la Trinidad, señores. Capítulo 32, cuando Israel pasa el mar, viene este cántico de liberación, cántico de Moisés. Dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es Dios justo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces, cuando los apóstoles dicen, mira la cara de Toro, mira la cara del Padre Toro, que Jesús es la roca y que en esa roca está edificada la iglesia, no se refiere que Jesús sea una mera frase, no, sino que le está diciendo a la iglesia de Él, a la verdadera iglesia, le está diciendo que estamos edificados en la verdadera roca, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, ese Jesús. Jesús nunca fue llamado una segunda persona, nunca fue llamado así. Fue llamado el único Dios, el primero y el último. Por eso Él es la roca. Y la iglesia verdadera está dedicada en esa roca, que es Cristo. Porque el católico dice la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso este pastor dice, nunca fue llamado segunda persona. Ojo, le está tirando a los católicos fuerte este pastor. Cristo. No hay fuera. Confesar que Jesucristo es la roca. Porque todo el mundo confiesa. No solamente el trinitario, el dualista. Todo el mundo confiesa que Jesucristo es la roca. Pero ojo, no creen porque Él es la roca. No creen porque Él es la principal piedra del ángulo. No lo creen. Ay. Todos dicen, sí, estamos edificados en la roca. Sí, nosotros estamos edificados en la roca. Es más, hay iglesias y que roca de Jehová, roca de salvación, Jesucristo la roca eterna. Ay. Pero usted les pregunta a ellos, ¿por qué Jesucristo es la roca?
No le van a responder. ¿Eh? Jesucristo es la roca porque es el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre. Por eso es la roca. Aquí lo dice. Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39 nos dice que esa roca no hay otro además de él. Y le fue mostrado a Moisés. Ok, no hay roca después de él, dice. Pero si Jesús dejó una roca y dijo a Pedro, Simón, y tú eres roca. Tú eres Simón y te llamarás piedra, roca. O sea, Pedro no es roca, aunque Jesús lo haya llamado roca. Ok. Le fue dicho al pueblo de Israel que no creyesen en otra roca. Dice así, dice el capítulo 4, 35 y 39. Nos dice allá, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, Yahvé o Yahweh. Es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. No hay otro. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Pero el católico no sabe que ese es Dios, que no es un solo Dios, que Jesús es Dios. El católico sabe eso. Yo no entiendo este debate. Por eso es la roca. Por eso Pablo dice que Jesucristo es la roca. ¿Por qué? Porque es el único Dios. Sí. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 1, del verso 15 al 17. Primera de Timoteo 1, 15 al 17, Pablo dice que Jesucristo es el único Dios. Y ojo que solamente estoy tomando estos textos. Ahorita en la segunda parte voy a entrar, ya que el sacerdote nos da la oportunidad de dialogar ampliamente. Hagámoslo. Primera de Timoteo capítulo 1, 15 al 17, para que usted lo tenga allí. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay par de gente ahí, sí. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia para aquellos que habían de creer en Él. Escuche bien, en Él para vida eterna. Pero Pablo no llega hasta allí. Pablo exalta a Jesucristo de tal manera que hace que el cielo se conmueva. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Nosotros por eso decimos que somos la iglesia. Y ojo, si me dan tiempo hablo también de la historia. Somos la iglesia verdadera porque estamos edificados en la verdadera roca que es Jesucristo. Pero no como un mero pensamiento, un mero dogma, sino que creemos que Él es aquel Dios, el Dios del Antiguo Testamento que se hizo hombre. Entonces, Él es pastor pentecostal. Y si Él cree en el Señor, ya Él es la iglesia del Señor. Eso es lo que está queriendo decir. Para venir a salvarnos. Y eso es lo que cree la verdadera iglesia. Pablo lo dice. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo exalta Jesucristo así. Al único y sabio Dios. Sea honor, gloria, poder, potencia por los siglos de los siglos. Mi primer punto. Mi segundo punto. Pablo dice que la iglesia verdadera, primera de Timoteo capítulo 3, estamos edificados aquí, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escuche bien, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. El católico cree eso, señores. Ok, señores, aquí se cae la transmisión, pero yo tengo ya, porque estaban transmitiendo en vivo, yo tengo la segunda parte aquí, de este lado. Mayoritaria. Aquí hicieron la segunda parte porque esta, mire, ya se acabó. Miren aquí, para que no vean que estoy haciendo trampa, miren. Miren aquí, miren, esa transmisión aquí se acabó. Ahí se acabó. Entonces yo tengo la segunda transmisión aquí. Seguimos. Les quitaban ahora sí toda razón social y decían, si ustedes tienen que cerrar sus iglesias, porque si no, so pena de herejía. Y ustedes saben qué le pasaba a los herejes, ¿no? Vamos a ver. So pena de herejía. Si no cambian y se vuelven católicos trinitarios. Católico trinitario. No existía antes del año 382. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Espérate. ¿Cómo fue? Si no cambian y se vuelven católicos trinitarios. No existía antes del año 382. Antes del año 382 no existía el trinitario. Y si me permiten ahorita, la Trinidad. voy a hablar de la parte católica. Si me permiten, claro que sí.
Les voy a decir cómo reconocer la verdadera iglesia católica. Gracias. Se acabó el tiempo. Recuerden que él tenía que hablar, era de su iglesia, presentar su iglesia. ¿Ya? Bueno, gracias, hermano Alex. Hermano, Bueno. exactamente lo que yo le pedí que no hiciera, Ay, bobo. fue lo que hizo. Y todos ustedes se dieron cuenta. Le dije que no me hablara de la doctrina, sino que me hablara de la iglesia. Él tenía que hablar de la iglesia, presentar que la iglesia pentecostal es la de él, que incluso que yo creo que esa la fundó fue un tal Parán, un tal Carlos Parán, me parece. Nos habló, levanten la mano, enfóquenme la gente. Levánteme la mano el que no crea que Jesucristo es Dios. Ah, no, yo creo que Jesucristo es El Dios. que no crea que Jesucristo es Dios. Ah, el que no crea. Ahora levante la mano los que estamos seguros que Sí. Jesucristo es Dios. Yo estoy seguro que Jesucristo es Dios. Mire. Mire cuánta gente levanta la mano. Esto es porque él estaba diciendo que como que no creen que Jesucristo es Dios. Usted viene a decir que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Mírenlos. No. Mátele por sus propios ojos. Amigo. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Aquí no hay ninguno que no crea eso. Es más todavía, creemos que Jesucristo es Dios, que Él dijo, esto es mi cuerpo. Y nosotros creemos que ese es su cuerpo porque Él que es Dios lo dijo. Y creemos y lo comulgamos y lo recibimos y lo adoramos. Uy. Él viene a decirme que nosotros no creemos que Jesús es Dios. Alabado sea Dios. Ciertamente. Pero eso es la doctrina. Yo le dije que no hablara de la doctrina. Está hablando de la doctrina si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es doctrina. Que Jesucristo es la roca. Nosotros sabemos, pastor, que Jesucristo es la roca. Claro, yo se lo dije a él. El católico sabe que Jesucristo es la roca. ¿Por qué él estaba hablando de eso? Él estaba perdiendo el tiempo ahí. Si usted hasta ahorita se enteró, es su problema. Pero todos nosotros sabemos que Jesucristo es la roca fundamental, claro, de donde viene la vida del cristiano, de donde viene la salvación del mundo, que no hay otra, eso lo sabemos. Triste de usted que no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y habló de que Jesucristo es la roca y que Jesucristo es Dios. Todos nosotros lo creemos. Pero no habló de lo que yo le pedí, de la iglesia. Uy. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él fundó. Y Él tiene que por cierto, antes de decirle la iglesia que fundó, Él me dice que ningún profeta, esto yo creo que me mire un momentico. Usted llegó a decir que ningún profeta y ningún apóstol había escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas. Eso. Ay, de la Trinidad, que ningún apóstol escribió de la Trinidad. Es verdad, él estaba queriendo decir eso. Vamos a ver. Escrito algo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las tres personas. Eso. Hoy lo vas a ver, hoy se lo voy a mostrar. Amigo. Pero cuando hablemos de la doctrina, ahorita también nos vamos a hablar de la iglesia, porque él perdió el tiempo y no habló de la iglesia. Y lo estamos esperando. Yo estaba primero para convertirme a la iglesia pentecostal. No me convirtió. La iglesia pentecostal unida, porque él no dijo cuándo lo fundó y quién la fundó. Él no habló de eso. La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Año 1904, Carlos Parán fundó lo pentecostal. ¿Qué? ¿Fundó y quién la fundó? Escuchen. Él no habló de eso. La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, año 1904. Y así como él reta, vaya a la historia a ver. Uy. Carlos Parán la fundó a ellos en el año 1904. Ay, bobo. Entonces, no venga con cuentos. La historia es historia. Ahora le voy a mostrar que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Ok. Comenzamos en lo que él dice, Efesios 2. Le voy a tomar la misma cita. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Miren. En Efesios 2:20, ustedes van a descubrir, pastor, le voy a leer la Reina Valera. La lupa. La de ustedes. Ay. En Efesios 2:20 nos va a hablar que Jesucristo es el fundamento, es la roca, y después de él vienen los apóstoles y los profetas. Escuchen. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Siendo la principal piedra del ángulo. Eso lo enseña la iglesia
que la principal piedra del ángulo es... Jesucristo. Uy. Eso lo enseña la Iglesia Católica. A él le dijeron que la Iglesia Católica no enseñaba eso. Sí, porque se pasó hablando de eso, como que no conocen, no reconocen, y el católico reconoce. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña? Que Ay. Jesucristo es la roca, es el fundamento principal. Pero que los apóstoles también pasan a ser piedra fundamental, por eso se llama fundamento, fundamental, que no puede faltar. Así como no puede faltar Cristo porque es la piedra angular, no puede faltar los apóstoles que son el fundamento, fundamental, no puede faltar. Y la Iglesia de Jesucristo es la que está fundamentada sobre los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver. La piedra fundamental son los apóstoles. El pastor está allá atrás, mire, el pastor está allá atrás buscando y anotando. ¿De qué? Pero la piedra angular, la angular es Cristo. Ojo. Y él no sabe distinguir una cosa de la otra. Uy. Entonces dice, si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca. Si Cristo es el pastor, los apóstoles no pueden ser pastores. Esa es la teología protestante. Escuchen, escuchen. La doctrina protestante. No sabe distinguir una cosa de la otra. No saben distinguir. Entonces dice, si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca. Si Si Cristo es la roca, los apóstoles no pueden ser roca, según los protestantes. Cristo es el pastor, los apóstoles no pueden ser pastores. No. Claro. Cristo es el pastor, los apóstoles pueden ser pastores. Hasta Claro. él se nombra pastor sin serlo. No. Pero se nombra pastor. Ah. Y el pastor dice Cristo, yo soy el buen pastor. Pues soy pastor y hay otros pastores. Cristo es la roca. Y los apóstoles también son roca, son piedras. Y que no lo puedo demostrar en la Biblia, comienzo. Nosotros nunca hemos dicho que Cristo no sea la piedra principal del ángulo. Jamás. Nosotros hemos dicho que Jesucristo es la piedra angular. Ojo. Pero luego de la piedra angular viene el fundamento, la piedra fundamental que no puede faltar, Ojo. que son la de los apóstoles. Ojo. Y en primer lugar de esa piedra A ver. colocó a Pedro. Uy. ¿Y cómo sabemos que es Pedro? Escúchelo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Está hablando con Pedro. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. El pastor va a decir, aquí está diciendo la Biblia que Cristo es la roca y la roca no es Pedro. Bueno, si quiere creerlo así, ahí está hablando de una roca. Usted dice que es Pedro y usted dice que no es Pedro, que es Cristo. Y si yo digo que es Pedro, entonces está quitando el puesto a Cristo. Está bien, no peleemos ahí. Saltemos. Ay. Lo que viene. Lo que viene. Ay, Saltemos. bobo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean que Pedro es piedra fundamental, no la piedra angular. Ay. El angular es Cristo. La fundamental, aquí viene. Y a ti, Pedro, aquí viene lo fundamental. A ti, Pedro. Cuando el Padre Toro dice, y a ti, Pedro, la Biblia no dice Pedro, pero es Jesús, se está refiriendo a Pedro, porque Jesús está hablando. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca te edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Quiere decir que está hablando con Pedro. Tú eres Pedro de roca, y a ti, la I es unión del texto de quién está hablando. Y a ti te daré las llaves de reino. Está hablando con Pedro. Yo no sé por qué el protestante dice que no, que la llave no se la dio a Pedro. Algunos. A ti, Pedro, aquí viene lo fundamental. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, porque Jesús no va a dar, y a ti te daré las llaves del reino. O sea, Jesús no está diciendo, y yo mismo me daré las llaves del reino del cielo. No, se le está dando a Pedro. es fundamental. Claro. No la piedra angular. Quítese de la cabeza la mentira que dicen de la Iglesia Católica. No es la piedra angular, es la piedra
fundamental. Porque Amigo. la iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y La piedra angular arriba y los abajo, la zapata, los apóstoles. porque es fundamental, porque tiene las llaves del reino de los cielos. de los cielos. Y en esa iglesia estamos nosotros, porque fue la que fundó Cristo y hay constancia en la Biblia. Bueno. En la persona de Pedro le dio las llaves del reino de los cielos. Me gustaría saber qué va a decir este pastor sobre esa parte. Me gustaría. O sea que ese Pedro es fundamental. No podemos estar en la iglesia de Cristo si no tenemos a Pedro con las llaves, porque es fundamental para entrar al cielo, las llaves, y las tiene Pedro. Jesús nos dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a mí me doy las llaves del reino. Dice, a ti Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, para taparle la boca a ellos. A ti Pedro, te doy las llaves del reino, fundamental. Y para que vean que es fundamental Pedro, Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad, señores. Le está dando autoridad a Pedro, a los apóstoles, al Papa. Bueno, al Papa. Pedro es fundamental Sí. para atar Y desatar. y es fundamental para desatar. Fundamental. Bueno. ¿Qué es lo que él no entiende? Ahora, pero eso le quita el puesto a Cristo. No. El mismo Pedro lo predica, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vean que Cristo es piedra y los apóstoles son piedra. Y que si yo digo que cuando digo tú eres Pedro, tú eres esta piedra, no le está quitando el puesto a Cristo. Porque el mismo Pedro dice que Cristo es piedra y que él también es piedra. Y si no lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es mentira. Ay, bobo. Pero si lo compruebo con la Biblia Reina Valera, es para decirle a los evangélicos del mundo entero que están equivocados. Están equivocados. ¿Qué opina usted en los comentarios? Que dicen mentiras, que pueden dar vueltas, como dice el pastor, pero que no pueden mostrar con la Biblia que su iglesia es la de Cristo. Ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor. Y por eso son los videos que yo hago. Ay, bobo. O que me tape la boca él. ¿Por qué no me tapó la boca? Si le di el tiempo. Y se lo advertí. Y le dije, no soy brujo, pero sé que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y no va a hablar de la iglesia. Porque los conozco como la palma de mi mano. Ay, bobo. Escuche. A ver si Pedro es piedra o no es piedra. O solo Cristo es piedra. Acercándoos a él, A él, Cristo. piedra viva, Ahí está, Pedro. No, este no es Pedro, este es Cristo. Cristo es piedra. Ahora, ¿cometo yo un error cuando digo que Pedro es piedra? Ay. Vamos a ver. desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. La piedra angular. Ahora vamos a ver los apóstoles y son piedra. Vosotros, Ahí Ustedes. viene, la lupa. Así se le tapa la boca a esta gente. Escucha. vosotros también como piedras vivas, Ustedes también, como piedra viva. Bueno. Yo no cometo un error cuando digo que Pedro es piedra. Porque lo dice la Biblia Reina Valera. Y si cree que es mentira, léalo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian a la iglesia católica diciendo acá la iglesia católica no cree que Cristo es la roca angular, la piedra angular? Eso lo creemos. Es que la iglesia católica no cree que Cristo es Dios. Nosotros lo creemos más que ellos. No. Es más, se lo enseñamos a ellos. Fue la iglesia católica que le enseñó a ellos eso. Uy. La iglesia católica fue la que evangelizó el mundo. No veo lo que yo le pedí a él que enseñara. Entonces se me fue a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque la iglesia, aleluya, la iglesia pentecostal es la de Cristo, porque es la que enseña la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que Jesús es Dios? Ay. Eso le enseña la iglesia católica. ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo es la roca angular, la piedra angular. Eso lo enseña la iglesia católica. ¿De qué verdad está hablando? Ay. Va. Ahora, vean ustedes que la iglesia católica es la que Pablo habla a Timoteo. No es la iglesia de ellos. Ay. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 14 y No, el 15. 15, el 15. El 15.
para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ellos dicen, esa es la iglesia de nosotros. Y nosotros los católicos le decimos, ya vamos un momentico, esa no es la iglesia de ustedes. Ellos cogen un texto de la Biblia y dicen, esta es la iglesia de nosotros. Ajá. ¿Y dónde estaba un pastor? Un pastor en ese entonces, en el siglo 100, 200, en el año 200, 300, 400, en el siglo no, el año 200, 300, 400. ¿Dónde había un pastor, un pentecostal unido? Esa es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos que es la iglesia católica? Ay. Porque versículos antes, capítulo 3, versículo 1, Ojo. dice que esa iglesia estaba gobernada por obispos. Ven acá, ¿tienen obispos los pentecostales? Pregunto en el chat. ¿Los pentecostales tienen obispos? Y en el versículo 8 dice que también estaban los diáconos. ¿Tienen ¿No lo dice la Biblia? ¿Tienen diáconos? 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Obispado. ¿Obispo? buena obra desea. Pero es necesario que el obispo No está hablando de la iglesia de ellos. ¿Tienen obispo? Mira cómo se ríe el señor aquí atrás, viene. El pastor. No está hablando de la iglesia de ellos. Así se le tapa la boca a ellos. No. Está hablando de la iglesia católica que sí tiene obispo y gobierna la iglesia. Ahí Pablo va a mostrar que en ese tiempo la mayoría de obispos eran casados. Ay. Y gobernaban su casa y tenían que gobernar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, Aquí. Ay. Aquí. que gobierne bien su casa. La palabra gobierne. Porque es el que gobierna la iglesia. Otra vez. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, El que Ay. no sabe gobernar su propia casa, mire que la iglesia la gobierna el obispo. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El obispo gobierna. La iglesia de Dios la gobierna el obispo. Uy. Por eso ustedes verán que tenemos que someternos al obispo. Y tenemos obispo. Diácono, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, Tenemos entonces dentro de la iglesia la jerarquía. Tienen diáconos los pentecostales. Y que los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, va a decir que precisamente Dios colocó a los obispos como pastores de la iglesia, no a ellos, como pastores Amén. para guiar el rebaño y que nadie venga a engañarlos. Pongan cuidado. por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño Por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo. el Espíritu Santo los ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no la apacienta cualquier hombre que se nombre pastor como él. No. No, tiene que ser un obispo consagrado y ahorita os lo voy a mostrar cómo es que debe ser el obispo o el sacerdote que tiene que ser consagrado. Sigue. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida Ahí estaba viendo a Alex. Ay. entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Uy. que no perdonarán al rebaño. Cuidado, cuidado, porque se lo lleva. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí Tú ves, ahí están hablando de los que van a venir. Se van a levantar personas que van a venir, o sea, protestantes, porque en el año 100 no existían. En el año 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 no existían. Entonces vienen con otra doctrina, vienen con otra vuelta, con otra teología. De eso está hablando la Biblia. Y cuidado. vino Alex a arrastrar la gente hacia sí.
Sí, y a mostrar que el cura Toro dice mentiras. Y a desmascarar al cura Toro. No, yo les hablo con la Biblia, no les hablo muela. Les hablo con la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Y esta iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica, entonces van a ver que San Pablo nos viene a mostrar que él, está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, camino a Damasco, cuando San Pablo, en el 8, perseguía a la iglesia, pero luego se convierte en el 9. ¿Y cómo es que él pasa a ser apóstol? Porque edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se hacen los apóstoles dentro de la iglesia? Ojo. Hechos 8. Vamos a ver cómo se hace. Pablo perseguía a la iglesia. Ponga cuidado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Perseguía a quién? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia, siga. Que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Siga. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Wow, cuando le quitaron la vida a Esteban, wow. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow, Pablo lo sacaba así de las casas y lo entregaban ahí a las autoridades para que, señores. Pablo perseguía a la iglesia, de modo que la iglesia de Jesucristo ya existía. ¿Cómo me dicen ellos que son la iglesia de Jesucristo? La fundó Carlos Parán en el 1904. 1904. ¿Y Pablo ya la perseguía en su tiempo? No, es que la destruyeron en no sé qué, dijo él, 382, y ahora viene a Carlos Parán y vuelve a nacer. No. ¿Sí? ¿Hay algún templo de los primeros cristianos que ellos tengan? ¿Tienen los restos de los apóstoles? Y si ellos son la iglesia, le dice la mayoría de la iglesia, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Por qué ellos no la hicieron si son la iglesia de Dios? Porque en el año 382 el Papa San Damaso I, quien hizo la Biblia, no estoy diciendo que la escribió, no me la vayan a interpretar mal. Agarró una carta que estaba en Roma y la trajo, carta a los romanos. Otra que estaba en Filipos, la trajo, carta a los filipenses. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Lo metió en un solo libro y dijo, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Juan. ¿Por qué no tienen la tumba y los restos de los apóstoles? ¿Por qué no tiene la iglesia católica? Ellos no Entonces existían. Pablo persigue a la iglesia. Y Jesucristo le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. Ay. ¿Y cómo sabemos entonces que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo, San Lucas 22, 31, Lucas 22, 31, Jesucristo le dice a Pedro que el diablo va a querer zarandear la iglesia como se hace con el trigo, pero que él ha orado por Pedro para que su fe no venga abajo y Pedro tiene la tarea de fortalecer la fe de los hermanos. Escúchenlo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Para dividirlo. La iglesia fue pedida por Satanás para zarandearla como el trigo. Vean que Cristo dejó a Pedro dentro de la iglesia con algo fundamental. Dale. Pero yo he rogado por ti. Uy. Teológicamente, ¿qué significa eso? Teológicamente, ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué tuvo que ser solo por Pedro? Yo he rogado por ti. ¿Qué significa teológicamente eso? Siga. Que tu fe no falte. ¿Y cuál es la tarea de Pedro? Porque es fundamental, Ojo. no angular, sino fundamental. Ojo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tarea, Juan 21, 15. La tarea es fortalecer a los hermanos. Y mire cómo Jesucristo encargó a Pedro, y hasta la iglesia de Cristo, a pastorear
todos los que se consideran ovejas de Cristo. Los que no se consideran ovejas de Cristo los pastorea el pastor Alex. No, pero pastor. no Pedro. Escuche. Ok, el pastor Ale se llama. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los apóstoles que estaban ahí. Mire cómo Jesucristo está resaltando a Pedro sobre los demás. Delante de todo ahí. Le pareció bien a él. Y él es Dios. Y yo le creo lo que él diga. Si él no le cree a Jesús que es Dios, es problema de él. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué dijo Jesús que es Dios? ¿Y por qué Dios nosotros lo creemos y lo predicamos? Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. ¿Qué dijo Jesús? Él le dijo: apacienta mis corderos. Dios, Jesucristo que es Dios, dijo que los corderos de Dios, los corderos de la iglesia de Cristo los va a apacentar Pedro. ¿Por qué él dice que Jesús es Dios y por qué no le cree? Que me lo explique. ¿Por qué no lo cree? Si Jesús que es Dios lo dijo. Ahora los católicos creemos que Jesús es Dios y por tanto creemos que sus ovejas las apacienta Pedro. Sigue. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Teológicamente, ¿qué significa por segunda vez que Jesús le haga a Pedro: me amas, pastorea mis ovejas? ¿Cuáles son las ovejas de Jesús? En los comentarios. Vean que una cosa es decir que Jesús es Dios y otra cosa es creerlo. Él dice que Jesús es Dios, pero no le cree. Nosotros decimos que Jesús es Dios y le creemos. Si Él es Dios y dejó a Pedro para pastorear, dice mis significa las que le pertenece a Él. Exacto. Pero Él no pastorea la iglesia de Cristo. Él pastorea la de Él. Pero Pedro pastorea las de Cristo. Tengo pruebas con capítulo y versículo de la Reina Valera. No ando por las ramas, no doy vuelta como Él dio vuelta. Estoy comprobando para que la gente vea. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Fácil decir: yo creo que Jesús es Dios. Lo difícil es creerle. Ay. Tercero, Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. y dice Dios para toda la gente, para que lo escuche el mundo entero. Jesús le dijo: Jesús que es Dios. apacienta mis ovejas. Ahí está escrito: las ovejas de Jesucristo, que es el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y señor del universo, la apacienta Pedro, no cualquier hombre que se nombre pastor. Eso es invento, eso es mentira. Ya llegó la hora de la verdad y la mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Por qué si yo le advertí antes de comenzar a hablar que si él no lo hacía, yo sí lo iba a hacer? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad y comenzó a dar vuelta y a hablar que si eso era Dios, que si la roca, que si la Trinidad? ¿Por qué no habló de la iglesia? Bueno. Porque no tiene fundamento, ni él, ni ningún pastor protestante en el mundo. Ninguno. La única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. ¿Cuánto me queda? 1 minuto ya. Y para la prueba, entonces tenemos el primer templo cristiano, está en Roma. Ojo. Y lo tiene la iglesia católica. Gracias. Bueno. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora sí, de la Trinidad. Bueno. La doctrina de la Trinidad, él va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar de la doctrina de la Trinidad? Bueno. Lo mismo 25 minutos. Los mismos 25 minutos. Y yo voy a hablar 25 minutos de la Santísima Trinidad. Ay, bobo, señor. Él va a hablar y ustedes lo van a escuchar. Atención, pastor. Por si acaso, ¿no? Porque a mí me gusta adelantarme. No es que sea brujo. Es que los conozco a ustedes. Mire, pastor. Bueno. No me venga a hablar solamente de la unicidad de Dios. Porque nosotros creemos que Dios es único. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en un solo Dios. Ay. No creemos en 2 dioses, ni en 3 dioses, ni en 4 dioses. Bueno. Creemos en un solo Dios. De modo que usted me va a comprobar a mí, no si Dios es uno, porque nosotros lo creemos, ya estamos convertidos y lo creemos, y estamos seguros de eso, y yo me sé la cita que usted sabe, y la que usted esa también me la sé. Lo que sí vamos a hablar es lo de la Trinidad. Usted me dice,
una cita donde no me hable de eso, donde digan prohibido hablar de la Trinidad, o no hay tres personas en Dios, o lo que sea. Y si usted no lo hace, y usted comienza a hablar de la unicidad, que Jesús es Dios, que en el Antiguo Testamento estaba escrito que Jesús es Dios, también nosotros lo creemos. Exacto, igual que ahorita, que decía que de Pedro, de Jesús, que la roca, el católico creía eso, cree eso. Habla de lo que el Padre Toro te está diciendo. También eso lo creemos nosotros. Hábleme que no, porque nosotros estamos convencidos que Jesús es Dios y es el único Dios vivo y verdadero. Eso lo estamos convencidos y también lo enseñamos igual que usted. Ay. Hablemos de la Trinidad. Hable. Bueno, vamos a esto. ¿Ya? Bueno. Dale. Bueno, censura no. No la voy con la censura. Nadie censuramos a otro lo que tenga que hablar. ¿Listo? Primero, voy a hablar de algo. Quisiera decirle las características que va a demostrar. Voy a demostrar las características de la iglesia romana, la verdadera, que no es esta iglesia. Las verdaderas características. Se las voy y no la Trinidad que tiene que decir. a demostrar. No la Trinidad que van a hablar ahora. Y usted me tendrá que demostrar que la iglesia de Roma, de la Biblia, es la misma iglesia que usted tiene hoy. Ahora, él les preguntó, levanten la mano los que creen que Jesucristo es Dios. Y todos la levantaron. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. El único Dios. El Padre. El único Dios. El Padre. Entonces diga, a ver, el Padre. Pregunta bien. Levante la mano que cree que Jesucristo es el Padre. Levanten la mano los que creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Esa es la pregunta. Levántenla, ¿quiénes? Ninguno. Esa es el Dios de la Biblia. ¿Qué? Ese es el Dios de la Biblia que predicaron los apóstoles. Y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Que tomó. Dice que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y si Dios fue manifestado en carne, ¿cuál Dios? Y Dios es único. Mire que todos los trinitarios desde el año 1500 y antes de ellos con la Iglesia Católica confesaban que Dios es uno, sí. Lo confiesan, uno, sí. Pero en tres personas. Eso no lo dice la Biblia. Es más, tuvieron que hacer algo en el año 1600 y el sacerdote lo sabe porque él ha estudiado historia. En el año 1600 tuvieron que amenazar de muerte a un hombre llamado bueno, se me va el nombre de él, pero este hombre por pena tuvo que adulterar primera de Juan 5:7. El texto que les va a mostrar. Tuvo que adulterar primera de Juan 5:7. Tuvieron que adulterarlo. ¿Qué dice? ¿Qué? Que adulteraron la Biblia. ¿Qué? Escuchen esto, escuchen esto. Adulterar primera de Juan 5:7. Primero de Juan 5:7. El texto que les va a mostrar. Tuvo que adulterar primera de Juan 5:7. Entonces ya aquí estamos mal porque si no creemos que lo que dice la Biblia está así como se escribió y que alguien la adulteró, le cambió, le añadió o le quitó, entonces estamos mal. Entonces no podemos creer lo que dice la Biblia. Oye lo que está diciendo este señor, que adulteraron la Biblia, primera de Juan. Tuvieron que adulterarlo. ¿Qué dice primera de Juan 5:7? ¿Qué? Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Resulta que este hombre viene a la iglesia y le dice en su obra, el texto recibido, el texto receptus, le dice, usted tiene que introducir esto, meterlo. Este hombre les dijo a ellos, yo lo meto en mi obra, pero si ustedes me traen un manuscrito antiguo que diga eso. Porque el texto dice tres eisin marturontis, joti tres eisin marturontes. Hasta ahí llega. Primero Juan 5:7. Y el texto hasta ahí llega que dice tres son los que dan testigo. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? El agua, la sangre y el espíritu, y los tres concuerdan. Hasta ahí llega. Pero vienen a él y le dicen, usted tiene que colocar que los tres que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero eso no está. Y él dijo, tráigame el manuscrito. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Ojo, no lo digo yo, lo dice la historia. Envejecer un manuscrito que hicieron a mano, lo envejecieron y se lo trajeron. Le digo, tiene que meterlo. Y él lo puso en su tercera obra. Allí está. ¿Cómo será que la Biblia Reina Valera, versión actual, y la Biblia Católica, versión de Jerusalén, nota a pie de página dice, y la Biblia al día también, nuestra Sagrada Biblia también dice, nota a pie de página, el texto en su ampliación
en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no aparece en los manuscritos antiguos. Aparece solamente en manuscritos posteriores. Juan no escribió eso. Segundo punto. Que Juan no escribió eso, el Verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿cómo es? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Juan no escribió eso, se lo añadieron, está diciendo este pastor. ¿Qué? ¿Fuimos engañados entonces? ¿Qué opinan ustedes? Un texto que él le va a mostrar, Mateo capítulo 28, verso 19, que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sí, y bautizándolos ¿de qué forma? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería bueno que usted, señor Toro, le dijera aquí a la audiencia que ese texto ustedes lo adulteraron. Otro texto que adulteró la Iglesia Católica. No, estamos en el infierno todo, ya tú sabes. 2000 años engañado y vino este señor pentecostal que lo fundaron en el 1904, Carlos Parán, trajo la verdad. Madre mía. Usted, señor Toro, le dijera aquí a la audiencia que ese texto ustedes lo adulteraron. Y como dice su Biblia, la Biblia de Jerusalén. Y el que me pida pruebas se las doy. Hoy, prueba. Se las doy porque se las tengo aquí. Quiero prueba. Y la Sagrada Biblia, que también es católica, dicen en nota a pie de página, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Dice, en el nombre, no con el nombre. El bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Si la doctrina de la Trinidad fuese clara, como dice el señor sacerdote, y fuese la doctrina verdadera de la Biblia o de la iglesia, ¿por qué se tiene que introducir un texto? Y su propia Biblia lo dice. Dos Biblias lo dicen. La Biblia de Jerusalén, es un teólogo, lo debe saber. Y la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, lo dice a nota a pie de página. El bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Eso lo saben todos, léanlo. Hechos de los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Pero dice allí, el bautismo en el nombre de la Trinidad. Mateo 28 y 19. Y está en nota a pie de página de Mateo 28 y 19. Se introdujo cuando aparece clara la doctrina de la Trinidad. Y es sabido, ¿saben? Yo les dije a ustedes cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. ¿Qué? Año 382. Allá con San Dámaso. San Dámaso primero. Año 382. Edicto de Tesalónica. El emperador romano, de mano con San Dámaso, mandaron a hacer, porque San Dámaso aparece allí en el edicto. Dígale al cura que se lo muestre. Dígale, señor cura, muéstreme el edicto de Tesalónica. Díganle. Está allí, dice, que desde ese momento todos bajo el imperio serían llamados como católicos trinitarios o católicos cristianos y abrazarían la doctrina que dice él de nuestro amado San Dámaso. Wow, tremendo, ¿no? Porque no dicen la doctrina bíblica. 382 y ahí aparece San Dámaso, el que dice que hizo la Biblia. Pero ¿por qué no dicen la doctrina bíblica? ¿Por qué no está? Bueno, si este pastor tiene razón, todas las personas desde el año 33 hasta el año 1904, cuando fundaron, Carlos Parán fundó los pentecostales, todas esas personas de ahí para atrás se perdieron, se murieron, fueron al infierno, no sé, porque ellos, la mayoría fueron bautizados, o todos fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego de que viene en el año 1904, Carlos Parán, es que viene la verdad. Eso como que no tiene sentido. Dígame ustedes qué opinan. primer punto, voy a demostrar, ya habiendo dicho... La risa del Padre Toro, viene la risa del Padre Toro, mire la cara. Primer punto, voy a demostrar, ya habiendo dicho esto, le voy a demostrar que la iglesia romana, amigo, aquí aparece la iglesia romana. A ver. Y si me alcanza el tiempo, les voy a hablar del gran robo del siglo. ¿Un robo? El gran robo del siglo, se robaron un nombre. Se robaron el nombre apostólico y católico. Se lo robaron. ¿Se lo robaron a quién? Porque nada más era esa iglesia que existía. ¡Ay, mi madre! En el año 382. ¿Cuál otra iglesia existía? Primero, la iglesia en Roma. Él pregunta, ¿todos creen que Jesús es Dios? Sí, todo el mundo cree que Jesús es Dios. ¿Pero ustedes creen que Jesús es el único Dios, el Padre? No. ¿Y por qué los apóstoles sí lo confesaron? Ay. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16.
Todas las Biblias versión antigua y en el texto griego, él sabe griego, que se lo explique. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, La cara de toro. y Dios y Padre nuestro. ¿Por qué Pablo confiesa allí que Jesucristo es Dios y Padre nuestro? Ay. El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Por qué si Pablo lo cree, por qué usted no lo cree? Por eso pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre? Ay. Ninguno. Entonces no son esta iglesia, no son la verdadera iglesia. ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? Vale, pero eso no. Ok, señores, se está acabando aquí porque la transmisión estaba un poquito lenta y aquí se caía. Entonces vamos a abrir otra transmisión que abrieron para seguir viendo. Vamos a ver. Es buena. Espérate, vamos a ponerlo desde aquí, esta transmisión para seguir. Según la Biblia. A ver, espérate, es esta. Juan 14, 16. Vamos allá. Vamos a ver. Recuerden, esto está ahora mismo, lo están transmitiendo y la señal está mala y se le está cayendo al padre y vuelve y abren otra transmisión en vivo. Es por eso, señor. Usted me está preguntando y yo le voy a responder. Si la respuesta no es bíblica, Ay. no la acepte. ¿Cuál ¿No es es bíblica? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Usted verá si la acepta o no la acepta. Cuando a usted le hacen una pregunta, usted responde y punto. Ay. Y yo rogaré al Padre. Yo, No una es la persona. misma persona, porque Jesucristo está hablando y dice que Él le va a rogar al Padre. Si fuera la misma persona, no tendría que rogar. Ok. Dice, y yo rogaré al Padre. Esto significa que el uno es el que ruega y es la primera persona del singular. Yo. Y el otro, Él, que es la tercera persona del singular. Y Él enviará otro. Y otro significa que no es ni el Padre, ni tampoco el Hijo, Ay. sino que es otro. Escúchenlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Otro. para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí está claro. Pero ahí no dice la Santísima Trinidad. Está bien, ahí no lo dice. Pero ahí dice que el Padre es una persona porque el Hijo le está rogando. Y el Hijo es una persona porque el Hijo está rogándole al Padre. Y el Espíritu Santo es una persona porque dice, y yo le enviaré otro que los va a Otro. consolar. Ese es otro. Ahí está la respuesta. La respuesta no es para que él la crea. Es Ay. para responder a la pregunta que él me da. Ahora yo le pregunto a usted. Ay. Viene la pregunta del padre Toro. ¿Por qué si la Iglesia Católica hizo la Biblia Uy. en el año 382? ¿Por qué la Iglesia Católica es mala, Uy. pero la Biblia que la Iglesia hizo es buena? La Biblia es buena, pero la Iglesia es mala. Y fue la Iglesia, ¿por qué no la hicieron ustedes? Lo curioso sería que lo hubiesen hecho ustedes, porque esta es la Iglesia de Cristo. Ahora, si Claro, ustedes- claro. Si los pentecostales son la iglesia de Jesús, ¿por qué ellos no fue la que hicieron la Biblia? Y fue la iglesia católica que hizo la Biblia según ellos, que la iglesia católica es mala, es una apóstata, es la mentira, enseña herejía. No entiendo. Está complicado esto. ustedes no son católicos, ¿por qué tienen la Biblia y creen en la Biblia? La Iglesia le puso 27 libros. En el Antiguo Testamento solo existía 46 libros. Y la Iglesia le puso 27 libros, que es todo el Nuevo Testamento. Ay. La Iglesia Católica, San Damaso I, en el año 382. ¿Por qué ustedes creen en esa Biblia? Porque dicen que es palabra de Dios y lo dijo fue la Iglesia Católica. Uy. Ojo, no le estoy diciendo quién la escribió. Estoy diciendo ¿Quién la que hizo? la hizo la Iglesia Católica y le dijo al mundo que esa es la palabra del Señor. Ay, vamos a ver la respuesta. Dale, gracias. Bueno, debo decirle y aclararle al sacerdote Toro que la Biblia no la hizo la Iglesia Católica. Uy. La Biblia aparece. Él es una persona que sabe de etimología, sabe griego porque él estudió y para ser cura hay que necesidad de estudiar griego. Díganle que le muestre la carta a Timoteo. Si en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 13 no aparece Biblia. Y él dice que la hizo la Iglesia Católica. Ay. Pero resulta que Pablo habla de la Biblia. Y si Pablo habla de la Biblia, ¿cómo la hizo la Iglesia Católica?
Pregunto, ¿no? Cuando el padre Toro dice que hizo la Biblia, quiere decir que una carta estaba en Corintio, otra en Filipo, otra en Roma, otra en tal, y esa carta la reunió y dijo, esta carta no, esta carta sí, este no. Y investigando, reunieron todas esas cartas y dijeron, estos son las del Nuevo Testamento, 27. Y las reunieron con las demás y dijeron, esto es palabra de Dios. Eso es hacer, no que ella la escribió. Él sabe de etimología. 2. Dice aquí, capítulo 4, verso 13, verso 1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice a Tíquico, le dice a Timoteo, a Tíquico lo envié a Éfeso, pero trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y la Biblia. ¿Por qué Pablo habla de Biblia si no existía? Pregunto, ¿no? Ojo, pregúntenle a él qué significa Biblia. Conjunto de libros, de cartas, de libros. Pregúntenle a él. Yo creo que pronto ustedes saben, deben saber, libros. Conjunto de Pablo libros. escribió en griego esto y lo escribió y dice, tráeme la Biblia. Si la Biblia ya existía, ¿por qué usted dice que la hizo Dámaso? Bueno, les recuerdo que sí, como él dice, San Dámaso I, en el edicto de Tesalónica, juntamente con el emperador Teodosio II, se inventan algo llamada Iglesia Católica. Se inventan Iglesia Católica, no. Fue en ese año 382, se inventaron algo llamado Iglesia Católica con el edicto de Tesalónica. Dígaselo a ellos qué dice el edicto, dígaselos. Que desde ese día en adelante, bajo el imperio, todos serían llamados católicos cristianos y abrazarían la doctrina de San Dámaso I. Entonces, ¿qué hacemos con la carta de San Ignacio de Antioquía en el año 207, por ahí, más o menos, 110? Donde dice, donde está el obispo, ahí está la Iglesia Católica, en el año 200. ¿Y este está hablando de qué año está hablando este señor? ¿Del año 300 y pico? Porque antes de eso, la historia dice, señor Toro, antes de eso, no existían los católicos romanos. Y le demostré con la Biblia que la Iglesia romana no creía en lo que ustedes creen. ¿Cómo fue que no existía la Iglesia Católica y que los católicos no creen lo que creen? No. No creían. ¿Cómo que no? No lo creían. Es al revés. Ustedes no creen lo que creían los primeros cristianos. Ustedes los pentecostales. Ahora, después de que viene San Dámaso I y recopila los libros, eso fue lo que hizo él. Recopiló los libros, no hizo la Biblia. No la hizo. Pero eso es hacerla, recopilarla, buscarla, hacerla toda, no escribirla. Está confundido este señor. No hizo la Biblia, recopiló los libros. Entonces se viene algo que la iglesia, para demostrar que existe una Trinidad como él dijo, entonces se inventa, por ejemplo, lo que él dijo. Tómeme cualquier texto, Filemón, tómeme cualquier texto. Se inventan algo que dice Pablo. Le voy a leer Filemón. Se inventan esto. Y si me piden las pruebas, se las doy. Él sabe griego, dígale que se lo traduzca. Dígale que se lo traduzca, él sabe griego. Filemón, Septuaginta al español, vamos a hablar. Filipenses capítulo 1, verso 2, Filemón también en la carta de Pablo dice, gracia y paz a vosotros, en la Biblia que se han traducido, ¿ya? Desde el año 1500 para acá, dice esto. Gracia y paz a vosotros, Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo no escribió eso. Santiago no lo escribió. Y está la Biblia Septuaginta al español y la Septuaginta de Yuneman. Y el texto griego además. Pablo escribe, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Pero entonces viene San Dámaso. ¿Cuándo se inventan la Iglesia Católica? No. Porque la Iglesia Católica original, la del Concilio de Sardis, él sabe el Concilio de Sardis, ¿qué dijo el Concilio de Sardis? El Concilio de Sardis dijo en uno de sus apartes, dijo que Jesucristo era el Espíritu Eterno hecho carne. El Concilio de Sardis, de Sárdica. Búsquenlo. Jesucristo el Espíritu Eterno. Y el Espíritu Eterno es el único Dios hecho carne. 2, permítame terminar, por favor. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ya le demostré que adulteraron la Biblia. Entonces, ¿qué va a terminar si ya lo demostró? Que adulteraron la Biblia. Bueno, bobo. Simplemente se dieron cuenta y ya. Ciertamente, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios.
¿Está hablando del Nuevo Testamento? No, porque no estaba escrito todos los libros, no. Está hablando del Antiguo Testamento. Yo dije la Biblia, que hizo la Iglesia Católica, y aclaré, si quieres retroceder el video, con 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Lo aclaré. Pero él Sí, está confundido este señor. Y qué pena, es pastor. no estaba atento. Cuando Pablo dice toda escritura inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, que para nosotros no es la Biblia. Uy. Es una parte de la Biblia. ¿Escuchaste? Para nosotros la Biblia consta de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para el judío solo era el Antiguo Testamento porque no existía el Nuevo Testamento. Y para la prueba un botón, el Nuevo Testamento se comenzó a escribir hacia el año 55. Entonces cuando Cristo utilizó la Biblia, que él dice que es una colección de libros, Biblia significa colección de libros, que tenía los judíos, pero esa no es la Biblia que nosotros tenemos. Ese es el Antiguo Testamento. La Biblia que nosotros tenemos es el Antiguo Testamento y la recopilación que él dijo, que hizo San Damaso primero, del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Eso es hacer la Biblia, la recopilación. Y a eso es que yo me referí. Pero él no le importa eso. Exacto. No le importa la verdad, le importa engañar a la gente. Y a él le importa decir que Julano no sé quién, que dijo esto. Y gracias, por cierto, gracias a usted. Usted me está elevando mucho. Yo sé griego y sé latín y sé... Y gracias, no, hombre, yo soy el mundo. Eso me está dando demasiado. Ya soy un simple campesino del campo de aquí, del monte. He leído las Sagradas Escrituras. Pero entonces, no, gracias. Sí estudié griego y estudié todo eso, pero eso, ¿de qué me sirve si no leo la palabra de Dios, si no creo en la palabra de Dios como usted? Necesitamos creer en la palabra de Dios. Le comprobé y le di varias. Entonces él dice, no, lo que pasa es que esa Biblia está mejor la que nosotros vamos haciendo. Ahorita van cambiando la Biblia a su manera. Pero ya las antiguas no. La que Está adulterada esa, la antigua. Esa está adulterada, le cambiaron. Señores, esto está feo. ¿Cómo uno va a competir ahora? ¿Cómo uno va a evangelizar si los nuevos creyentes están creyendo que la Biblia que hizo la iglesia, la que ha existido siempre, está adulterada? Esto se está complicando cada día más, señores. Vamos haciendo, ahorita van cambiando la Biblia a su manera. Pero ya las antiguas no. La que hizo Julano, la que ustedes no conocen. ¿Para qué me viene a hablar de esa? A mí me viene a hablar de la que es la palabra de Dios, no la adulterada que ellos quieren adulterar y hacer decir lo que no es. Es la que tenemos y ustedes búsquenla en la propia Biblia de ustedes a ver si no lo dice. 2000 años con la misma Biblia y quieren implementar otra Biblia. Pero no la adulterada, que habla ahí de algo que lo inventó quién sabe quién y cuándo. Bueno, eso es problema de él. Pero nosotros estamos al pan y al vino. Entonces, ustedes, queridos hermanos, han escuchado la ponencia de él, la ponencia mía. Tienen ojos para ver, tienen oídos para oír. Se les agradece. Al hermano Alex se le agradece. Viene de Colombia. El hermano viene de Naranjales. De Naranjales, hicieron un esfuerzo por venir. Nosotros nos sentimos agradecidos, muy contentos. Ahora, me gustaría que inviten al Padre Toro a una iglesia de ellos, porque el Padre Toro, ellos van a la iglesia del Padre, van a un lugar donde está el Padre lleva a todos los católicos. Me gustaría que inviten al Padre Toro, no sé, en una iglesia, un salón donde vayan muchos protestantes de su iglesia y ahí se haga el debate. Eso me gustaría, no lo he visto todavía. Que estén aquí para nosotros es fundamental porque nos ayuda a fortalecernos en la fe, que ustedes vean que lo que el Padre Toro les dice. Ok, vamos a ver qué pasa por aquí. Y lo hizo bien. Y yo expongo la mía y cada quien va mirando, ¿verdad? Y se hizo bonito, agradable. Al menos yo lo disfruté, pienso que usted también, la gente también lo disfrutó. Y los que están a través de las redes sociales, pues también agradecemos. Entonces, ya dimos la enseña, vamos a despedir a la gente. Pues, dile las palabritas a la gente, despedida, sin dar otro discurso, sino despedir. Y luego también el hermano y lo haré yo. Ok, este señor anda con este señor, ¿verdad? Con Alex. Bueno, agradezco a todos su decencia. De verdad les agradezco mucho eso. Y el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Listo, muchas gracias por todo su recibimiento. Gracias al sacerdote Toro por habernos recibido, de verdad.
Hemos sido recibidos muy bien, nos hemos sentido muy bien aquí, en Qué lo bueno. personal, yo me he sentido muy bien. Qué bueno. Y como él lo dijo, son argumentos y cada quien expone sus argumentos. Así es. Gracias por todo, Señor Jesús les bendiga grandemente. Ok, vamos a ver este. Bueno, agradecido también por la receptividad y creo que se pudo dar palabra en esta preciosa tarde, al cual damos gracias a Dios. Y bueno, un aplauso para ustedes que estuvieron aquí. También Ya, pasó aquí. agradecerles a todos ustedes, hermanos, de verdad, Y pasó aquí, déjame ver. por esa salvación. Ok, aquí pasó ya. Bueno, señores, díganme ustedes qué les pareció este debate nuevecito, Padre Toro. ¿Qué les pareció? Voy a leer todos los comentarios. ¿Qué opinan? Me llamó mucho la atención cuando este señor dice que la iglesia adulteraron la Biblia. Esto me llamó mucho la atención y esto se pone un poco más difícil para evangelizar. Pues si uno no puede creer en la Biblia, en la que siempre ha existido, esto se está complicando. Le dejaré el link en la descripción del Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro, ¿cuántos seguidores tiene el Padre Toro? 1.7 million. Wow, 1 millón y pico, señores. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.